Pentecostés. En aquel día hubo un viento fuerte, un aire fuerte, hubo mucho ruido, había mucha gente congregados ahí en Jerusalén y escucharon algo que cambió su vida. El Señor quiere regalar a la iglesia hoy un nuevo Pentecostés. Te regresamos. Un nuevo Pentecostés para la iglesia, para tu vida, para tu familia, para la sociedad, para el país donde usted vive. ¿Qué significa? ¿Cómo sería? Vamos a pedir esa gracia para toda la iglesia, para toda nuestra audiencia de Mariavisión y para los que trabajamos aquí en Mariavisión, un nuevo Pentecostés para el canal de Mariavisión. ¿Qué te parece? Nos ponemos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, me da gusto. Me da mucho gusto poder pedirte lo que quieres. Esa gracia de poder una vez más renovarnos. Esa gracia de poder derramar frescamente sobre toda la humanidad el Espíritu Santo, tu promesa. Pedimos, Señor, que durante ese programa nos puede abrir los ojos, nos haga entender, nos haga vibrar, nos haga quemar con ese fuego del Espíritu Santo, que podemos comprender su acción en nosotros, en los demás y en el mundo entero. Renueva todas las cosas por el poder del Espíritu Santo y concédenos un nuevo Pentecostés. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si supiéramos lo que apenas pedí, si supiéramos a quién lo pedí, si supiéramos la intención de Dios en estos tiempos, qué quiere hacer, qué está haciendo, nada más tienes que abrir tus ojos y usted se va a dar cuenta que hay algo nuevo. Hay algo nuevo en la iglesia. Mira, nada más para observar su santidad Francisco, de escucharlo, de escuchar el mensaje, de ver esa revolución en todo el mundo, la alegría restaurada, el fervor en la misión, en la iglesia, en cada uno, inclusive los que no son católicos. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo que comienza a suceder y eso es solamente por obra del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia pide, como hicimos ayer en Pentecostés, Señor, necesitamos un nuevo Pentecostés. Hay que saber lo que estamos pidiendo. Vamos a tomar entonces nuestra primera reflexión desde Hechos de los Apóstoles. Y vamos al mero día, ¿qué te parece? Ese día de Pentecostés cuando estaban reunidos los discípulos con la Virgen Santísima en Jerusalén. Acuérdense, para situar el texto, tenemos que entender que fue después de la ascensión al cielo a nuestro Señor Jesucristo. Acordemos de que en Lucas capítulo 4 el evangelista nos relata que Jesús dijo a sus discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto para que puedan ser mis testigos. O sea, claramente nos está diciendo que está por venir, es una promesa del Padre, ¿y para qué lo vamos a recibir? Pedir al Espíritu Santo. Entonces los discípulos se reunieron. Me encanta. Uno que dice, ¿y qué tiene María que ver con la iglesia? ¿Y dónde está María mencionada? Pues ella estaba cuando trajo a Jesús a su vientre con su sí, con su aceptación de la perfecta voluntad de Dios, cuando el ángel le invitó a ser parte de la obra salvífica de Dios. Cuando ella preguntó, ¿pero cómo va a ser eso? Y el ángel le dijo, posará sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, el hecho que María está en Pentecostés, el hecho que María unificó los discípulos, su presencia de María une a la iglesia. Y ella es esposa del Espíritu Santo, entonces de alguna manera
tenía que estar ahí, tenía que estar presente. Estaban orando, estaban contentos, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque vieron al Maestro resucitado, estaban gozosos, llenos de alegría. Pero venía algo más. Entonces, capítulo 2 de Hechos nos relata qué sucedió ese día. Y cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y de repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió a oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y asombro que se decía unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partía, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanos de Cirene. Y todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaba qué significa todo eso. Pero algunos, burlándose, decían: ay, es que están borrachos. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Esta pregunta todavía está. Esta es la pregunta de hoy. ¿Qué significa Pentecostés para usted? ¿Qué significa un nuevo Pentecostés para nosotros? ¿Cuáles son los requisitos para que haya un nuevo Pentecostés? ¿Será Pentecostés personal o será para edificar la iglesia? Y eso es lo que vamos a concentrarnos en el tema de hoy. Yo vengo de familia pentecostal. Algunos saben que yo represento 5 generaciones de predicadores en la familia. Y mis padres estaban a cargo del país de Colombia para las asambleas de Dios, la iglesia pentecostal. Mi abuelo también, misionero pentecostal. Mis antepasados estaban hace 100 años en Azusa Street, donde hubo esas primeras manifestaciones de donde ahí nació la iglesia pentecostal. Y mis padres son pioneros de la renovación carismática para Latinoamérica. Algo he visto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escuchando. Algo he sido testigo del poder del Espíritu Santo y cómo transforma y cómo renueva, y el poder del Espíritu Santo, de lo cual mis padres no solamente me lo hablaron, pero yo lo vi. Y yo lo vi desde muy pequeña, ¿sabe? A mí nunca hubo dudas. Yo siempre veía que cuando se reunían en fe y comenzaba a hablar, y sí, a hablar en lenguas también, algo sucedía. Y aquí en el texto estamos escuchando de que hubo un ruido que causó una reacción en la gente cercana. Un ruido como si fuera un viento fresco que entró a esa reunión de oración. ¿Y qué hace el viento? Este primer signo tenemos que analizar un poco qué hace el Espíritu Santo y por qué la primera manifestación entró con viento. Vientos da frescura, no es por nada. Ayer estuve en Tampico, Zacatecas,
de hecho les mando mucho cariño, los quiero de verdad, los llevo en mi corazón, pero qué verdad, qué barbaridad, es un lugar así bellísimo aquí en México, pero hacía un calor. Hacía un calor, qué barbaridad, y se les olvidó la lona, no sé qué les pasó, pero con ese sol, y uno cuando empezó la lluvia en la tarde, empezó esta brisa fresca, primero lo que hace la brisa es que refresca, te da alegría, te renueva, te rejuvenece de alguna manera, ya no sientes agobiado por este calor del día, es algo que refresca. Yo pido eso por usted, ¿sabe? Yo pido que usted puede sentir esa brisa fresca del Espíritu Santo hoy. Que usted puede en tu espíritu recibir una regeneración, una renovación. Que usted puede comenzar a respirar algo nuevo. Mira, el viento en la Ciudad de México, donde tengo la dicha de vivir, es algo maravilloso y hasta necesario. Porque cuando no hay viento, es una acumulación de contaminación, de tal manera que te cuento, tu casa en el Distrito Federal de México está en el piso 19 y hay veces que se supone que debemos poder ver toda la ciudad enfrente de nosotros, pero hay tantísima contaminación que no se ven ni los vecinos, no se ve nada, o sea, está todo gris y hasta este aire contaminado te enferma, te provoca un malestar, te cansa, te da dolor de cabeza. Y así es nuestra vida, hermano, así es nuestra vida. Cuando nuestra vida está acumulando todo este estrés, todo este pecado, toda esta negatividad, toda la oscuridad del mundo, el Espíritu Santo entra con este viento para sacar todo fuera, para soplar. Y hay veces que abrimos las puertas de enfrente y las de atrás del departamento y ese viento va corriendo de un lado para otro. Así que cuidado, uno se guarda todas las cosas para que no vuela, pero tan refrescante, tan purificante. Entonces podemos entender el signo de viento, de aire, del soplo del Espíritu Santo. De hecho, si usted lee en Génesis, cuando Dios creó el hombre, ¿te acuerdas que lo tomó de polvo y sopló en sus narices? Y era el soplo de vida. Entonces, esa linda expresión del mismo viento, del soplo, ahí nos debe recordar cada vez que sentimos una brisa fuerte o no, debemos recordar de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, en todo lugar y en todo momento. Entró como un viento, pero entró y causó mucho ruido. Y lo interesante es que mucha gente queda como en lo exterior. Lo fácil es hacer eso. Podemos concentrarnos en los signos de aceite, de viento, de paloma, tal vez de fuego. De hecho, es interesante hablar del fuego en el acontecimiento este día de Pentecostés para la iglesia, porque se dice que visiblemente se vio. Cuando el Espíritu Santo actúa, se ve, es visible, a veces en señales así sobrenaturales y a veces en transformación en las personas, en el lugar, en la gente, pero se tiene que notar. Hermanos de la Renovación Carismática que están viendo ese programa, yo te recuerdo que si dices que estás lleno del Espíritu Santo, se te tiene que notar. Esos signos son visibles y cayó como lenguas de fuego. Y lo más interesante es que no fue una lengua de fuego. Yo siendo americana soy mucho más práctica. O sea, si voy a derramar fuego, pues mando todo de una vez, ¿no es cierto? Y Dios tiene su propósito con todo detalle que está en las Sagradas Escrituras y muestra que en Pentecostés cayó llamas de fuego individuales que posó sobre cada uno que estaba presente. Vamos a ir a un corte y después vamos a seguir con esa explicación. Yo les tengo regalos muy, muy, muy importantes el día de hoy. Mi amigo el Padre Carlos Triana está promoviendo una Biblia que está promoviendo en la Arquidiócesis de México
y en otras partes del mundo, y se llama la Biblia carismática. Me encanta. Y está por celebrar pronto 50 años del movimiento de la renovación carismática. Entonces esta Biblia da referencias en toda la Biblia donde el Espíritu Santo está mencionado y vinculado estrechamente con la palabra. Así que voy a poner una Biblia en la rifa, y si quieres conseguirlo, igual aquí en María Visión los tenemos en la tienda virtual. 2 libros igual escritos por el Padre Carlos Triana con el título que me fascina: Sin Espíritu Santo no hay nada. Y 2 boletos. ¿Dónde va a estar? El Padre Carlos Triana nos va a predicar siguiente semana aquí en Zapopan, Jalisco, en nuestro siguiente desayuno de oración de María Visión, el tema la palabra y el espíritu. Así que dos boletos vamos a poner en la rifa, y 5 imágenes que traje desde la Basílica de Guadalupe, donde tendré la dicha de orar por usted. Si usted llama al canal, yo llevo tu petición y vamos a orar juntos y unirnos en fe y pedir al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre tu necesidad, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu país, y que realiza muy pronto un nuevo Pentecostés. No te vayas, ahorita regresamos. Pues, para tu vida, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la diferencia? ¿Cómo se podría notar? Si pedimos esa gracia para toda la iglesia, si el Señor nos escuchó la oración, si lo oremos con mucha fe, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Porque efectivamente Dios contesta cada oración que está dirigido a Él con mucha fe en su perfecta voluntad y en los tiempos de Dios. Entonces tenemos que creer que si toda la iglesia estaba unido ayer orando por un nuevo Pentecostés, tendríamos que empezar a ver cosas nuevas. Estamos hablando del día de Pentecostés, que descendió sobre cada uno presente como una llama de fuego. Un signo externo. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Pregúntate. Bueno, te puede quemar, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ¿qué hace? ¿Qué haría? ¿Cómo estaría el mundo sin fuego, sin calor? Te da luz, te da el calor. Todo signo tiene su profundo sentido. Entonces el hecho que el Espíritu Santo llega como llama de fuego sobre cada uno, debemos realmente preguntar el sentido individual. Yo creo y he visto y vivo plenamente integrado en la iglesia con el conocimiento de que todo bautizado está lleno del Espíritu Santo. Nada más que no lo sabe. Todo bautizado, el día de su bautismo, fue llevado a la iglesia con sus padrinos, con sus padres. Ese agua cayó sobre su cabecita y fue ungido con aceite, y hubo una petición sacerdotal donde pedimos como iglesia que ese bebé fuese incorporado al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia, que fuese perdonado su pecado original y que quedase lleno del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Esto es lo que sucedió el día de tu bautismo, aunque usted no supo, aunque usted así de pequeño no tenía idea lo que era esa gracia tan importante que usted recibió. Y ese es el problema, porque si usted no sabe que usted tiene algo, ¿cómo usted lo va a ocupar? Si usted no sabe que tiene el Espíritu Santo, hay mucha gente que no podría darte una explicación de su fe al respecto. Hay mucha gente que le puede preguntar, ¿pero quién es el Espíritu Santo? Y le van a describir como una paloma, le van a describir como pueden. Pero si supiera, este llama de fuego debe arder en nosotros. Y si se está apagando este fuego de tu fe, si está apagando este arder en tu corazón por la vida, ese entusiasmo de la vida, pide al Espíritu Santo renovar lo que está a punto de apagar en tu iglesia, en tu parroquia, en tu ministerio. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y produjo algo exterior que los demás pudo notar. Tiene que saber que Dios es muy interesante cómo hace las cosas.
¿Por qué Pentecostés? ¿Por qué? ¿Qué era Pentecostés? Pentecostés era una fiesta de los judíos donde celebraba las cosechas y después tengo entendido que esta fecha se convirtió también a recordar cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Entonces tenía su sentido muy importante para los judíos ir a Jerusalén y venían, ¿acaso no es curioso que fueron de todas partes y aquí nombraron de dónde? Que quiere decir que hablaban en diferentes idiomas. Gente que estaban en el mismo sitio sin hablar en la misma idioma. Entonces los discípulos el día de Pentecostés reciben el poder de lo alto, reciben el poder del Espíritu Santo, se escucha un ruido y escuchan a los discípulos hablando en varios idiomas. ¡Ay, increíble! ¿Acaso no? Eran pescadores, o sea, ubiquémonos en la realidad del texto. Eran hombres tal vez rudos de la pesca, del campo, de cobradores de impuestos. O sea, era un grupo de mezclada formación, pero lo que tenemos en claro es que no hablaban diferentes idiomas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? Con eso de que hablaban en lenguas, los carismáticos obviamente creemos y recibimos el don de lenguas. El don de lenguas, maravilloso, y ahorita te voy a dar un ejemplo de eso. Pero qué bonito, y lo que más debe hacer el don de lenguas, en cambio de causar un escándalo, a cambio de causar como que piensa igual que aquí en el texto, están todos borrachos o qué, debe llamar nuestra atención a que los idiomas ya no importaban. ¿Te acuerdas cómo fue dispersado toda la gente y fueron y ya no se entendían porque empezaban a hablar en todos diferentes idiomas, ya no había nada que los unificaba y de repente el Espíritu Santo viene con el señal de lenguas, de unificar la comunicación, de unificar los discípulos, de unificar las naciones. Lo más impresionante es que estaba dado a todas las naciones, que Dios comenzó a comunicar con todas las naciones, en palabras que podían entender, en su propio dialecto, su propia manera de pensar. Impresionante, un cambio radical, porque ya no es nada más un pueblo escogido, los judíos, nada más. Ahora se pone en evidencia que la salvación es para todos, que esa gracia del Espíritu Santo es para todos. De hecho, si leemos la profecía de Pentecostés, en Joel capítulo 2, versículo 28 a 30, vamos a entender eso. Cientos de años antes de Pentecostés, Dios reveló su plan por medio de los profetas. Y el profeta Joel recibió esa visión, esa palabra. Dios le dijo, después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Y también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Que debemos entender de eso. Esto es novedoso. Dios estaba haciendo algo nuevo. Ellos no entendían que la gracia de la salvación era para todo el mundo, para todos. Dios quiere salvar a todos, por eso nos tiene tanta paciencia. Su intención es alcanzar al más pecador con su gracia, de alcanzar al más perdido, el más alejado. No importa tu raza, no importa tu color, no importa, Dios no juzga acerca de estas cosas. La misericordia de Dios es para todos y la gracia de ese agua de vida, de ese Espíritu Santo es derramado sobre todo el mundo, tanto para los hombres, también como para las mujeres, para los viejos, para los jóvenes, para todos. Dios
cumple lo que Dios promete. Y Dios prometió enviar ese poder de lo alto. ¿Dónde podemos ver? A ver, ¿dónde podemos ver para entender lo que tenemos? Este es mi propósito del día de hoy. Para entender lo que tenemos, ¿dónde podemos ver la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Uno diría en la anunciación, ¿no es cierto? En la encarnación, claro, obvio, el Espíritu Santo posará sobre ti. Pero lo que no sabemos es que la acción del Espíritu Santo vino mucho antes de la llegada al vientre de la Virgen Santísima María, al Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba posando sobre las aguas en Génesis. Dice, yo siempre digo, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? Pues casi nadie. Bueno, mínimo han leído Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no es así? Y bueno, tal vez que uno abre la Biblia y uno comienza a leer Génesis 1, capítulo 1, lo primero que dice la palabra de Dios: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. Y la continuación de relato maravilloso de la creación. ¿Y qué podemos entender? Para ver la acción del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, no podemos separarlo y actuar como es algo novedoso. Tenemos que entender que es parte del plan de Dios. Tenemos que entender que el Espíritu Santo hace lo mismo hoy. Está sobre la oscuridad de tu vida. El Espíritu Santo está como posando sobre, no quiero decir volando porque pues como que no, pero está presente en medio de tu obscuridad. Y cuando Dios Padre pronuncia la palabra que haya luz, ¿quién produce ese milagro? ¿Quién realiza la voluntad de Dios? ¿Quién realiza la obra de Dios? Se puede entender el Espíritu Santo como el poder de Dios realizando su perfecta voluntad desde la creación en adelante. Esto nos relata también, hay unas anotaciones muy importantes en la Biblia carismática, lo cual recomiendo para todos, no solamente los carismáticos, pero nos hace entender en toda la historia de la salvación la obra del Espíritu Santo. Uno está en la rifa el día de hoy. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, 2 libros, sin Espíritu Santo no hay nada, y 5 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Ahorita regresamos. Pentecostés para usted, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a notar? Estamos diciendo que la acción del Espíritu Santo produce señales visibles. En aquel entonces estamos hablando de vientos, de fuego, de confusión, se puede decir, en la gente, porque no entendían nada. Con lo mismo que no entienden nada de los carismáticos, van a una reunión de los carismáticos y dicen, ay, pues han de estar todos borrachos acá, todos locos. Es lo que sucede, porque es una respuesta natural a lo desconocido, a algo extraño en la expresión de la fe. Pero no debemos quedarnos nada más en el ruido, ni siquiera en los brincos, en los aplausos, si los brazos están levantados o no. Lo que tenemos que concentrarnos es en la obra del Espíritu Santo, que tiene que ir produciendo frutos en nosotros. Más me gusta concentrar en Gálatas capítulo 5, 22, donde habla del fruto que es producido en nuestra vida por obra del Espíritu Santo, que a veces hablar nada más de esa manifestación exterior del poder del Espíritu Santo. Pero estamos hablando en ese momento de la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Y no está separado. Estaba en el principio, dice el Evangelio de Juan, que la palabra estaba en el principio, o sea que Jesús estaba presente en el principio, que el Espíritu Santo estaba presente en el principio, que Dios Padre estaba presente en el principio. Apenas los llevé a leer Génesis capítulo 1 para dejarles saber que Dios
tres en uno estaban presentes, la voluntad de Dios siendo realizado por los dos brazos. Dice San Ireneo que los dos brazos de la voluntad de Dios es el Hijo y es el Espíritu, es la palabra y es el Espíritu. Y ahí estaba creando. La obra del Espíritu Santo es la creación, el poder presente para crear, para soplar en los narices del hombre y que tenga vida, para que toma de la nada y que haya vida. Esa es obra del Espíritu Santo admirable. Y tal vez usted nunca lo pensó. Hay mucha gente que no, como que no se les ha ocurrido. Pero es importantísimo para saber qué es lo que estamos pidiendo en la iglesia hoy. Estamos pidiendo no que crea el mundo, pero el mismo creador puede recrear. Muchos se preocupan de que el mundo está calentando, muchos se preocupan de todas las guerras y todas las tormentas y que el clima que está cambiando. ¿Acaso se han olvidado que este mundo pertenece a Dios? Pequeño detalle. ¿Acaso se han olvidado que el mundo pertenece a Dios? Él lo creó y Él lo puede recrear. Nada le es imposible, tanto para tu vida. Puede hacer eso con el mundo entero y también lo puede hacer con usted. El Espíritu Santo posaba sobre la oscuridad y después hubo vida. Y lo mismo puede pasar en tu propia vida, sobre tu oscuridad. El Espíritu Santo está presente, esperando esa acción de Dios y ahí tu vida puede cobrar sentido. Y yo hablo también por los católicos de tradición, de mucha fe, que están en misa todos los domingos, que creen en Jesús y que lo aman con todo su corazón. Pero yo diría que yo no puedo imaginar cómo sería la vida sin poder tener el recurso al poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Muchos se desesperan, inclusive los que están viendo ese programa. Empieza a sentir oscuridad en su vida y se empieza a preocupar, se empieza a llenar de oscuridad, de tristeza. Y te vengo a recordar, el Espíritu Santo puede recrear, puede reconstruir, puede levantar. En el Evangelio, casi dije Evangelio, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, fíjate qué bonito este texto, donde nos habla de una reconstruir, rehacer de Dios en la persona que se abre a la voluntad de Dios. Dice, los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré de contacto con sus ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que les di a tus padres y serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y que no volveré a enviarles hambre. Hermoso texto, hermosa palabra, hermosa promesa. La obra del Espíritu Santo mencionado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, en ese caso de Ezequiel, habla de una obra de Dios individual maravilloso. Qué lindo saber que el Espíritu Santo puede entrar en nosotros, puede limpiarnos. Ese signo de agua, que sin ella nos moriremos. Ese agua que refresca, esa agua que purifica, que limpia. De hecho, llegué del estado ahí, del Lienzo Charro en Tabasco, Zacatecas, pero cubierta en lodo. Y me fui a bañar en agua fría y era tan refrescante. Y como que esta obra del Espíritu Santo, que nos lava, nos purifica, pero no solamente lo exterior, nos lava de adentro también. Y toma tu corazón. ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? Toma un corazón endurecido, hecho piedra. ¿Cómo será tu corazón? Yo quisiera verlo. Estará cubierto de lodo, estará
duro como una piedra, estaría hecho 1000 pedazos. Hablando con muchos en este momento, yo siento que estoy hablando a personas que tienen el corazón muy dañado. Humanamente te podrían mandar con un psicólogo, te podrían mandar para escuchar pláticas de motivación, podría recomendarte muchas cosas, pero el consejo principal que te puedo dar es que el Espíritu Santo puede tomar tu corazón, lo puede arrancar. No te sirve, así como está no te sirve. Ese corazón está enfermo, está dañado. Y el Espíritu Santo, si usted lo permite, como en un nuevo Pentecostés, puede arrancar todos estos pedazos y concederte, según la palabra de Dios, concederte ese mismo corazón de Dios. Él dice, yo te daré un nuevo corazón, pondré mi espíritu en ti y haré todas las cosas nuevas en tu vida. Vamos a orar eso. Si quieres dejarnos tu petición, inclusive nuestros amigos de Campo Fénix, del Centro de Rehabilitación, están aquí, tomando llamadas de las familias que sufren de adicciones, de codependencia, de esos corazones enlodados, atrapados, encadenados. Permítanos orar por usted, para que este milagro pueda suceder en tu vida. Es nuestro anhelo aquí en María Visión compartir la vida con usted y ver a Dios actuar. Así que en este nuevo Pentecostés vamos a concentrarnos también en la obra del Espíritu Santo por medio de los profetas. Y aquí pronunciado como una promesa de algo nuevo y maravilloso para nosotros el día de hoy. Y retomamos cuál era la acción del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues estaba presente en el momento de su encarnación. Fue anunciado que iba a posar sobre la Virgen Santísima, iba a quedar impregnada, va a quedar encinta por el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús llegó al vientre de su madre. Ay, qué maravillosa reflexión, ¿lo has pensado? El Hijo de Dios vivo en el vientre de su madre. Y justo María llega con Isabel y por el poder del Espíritu Santo Isabel comenzó a hablar y dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visita? Y el Espíritu Santo estaba presente en ese encuentro de esas dos mujeres, dos gozando de su milagro, una anciana gozando de un milagro físico, puede ser, que concibió también por un milagro y el Espíritu Santo hizo brincar en su vientre a su hijo Juan el Bautista. El Espíritu Santo estaba presente en ese momento tan maravilloso y provocó que María comenzó a alabar a Dios. El Espíritu Santo siempre nos lleva a la alabanza. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de la alabanza? ¿Serán esos cantitos en la misa? No, la alabanza es una profunda expresión de amor, de confianza, de fe, de vida a nuestro Dios. Léalo en los Salmos. Estos son alabanzas al Señor. Y la Virgen Santísima pronuncia, mi alma glorifica a mi Dios. O sea, uno solamente puede hablar, uno solamente puede alabar, uno solamente puede orar movido por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que esté orando en ti, cosas maravillosas van a suceder. Ayer en Pentecostés, en Zacatecas, comencé a predicar el segundo tema y llega un momento que uno mismo sabe que Dios hablando. Es imposible de otra manera explicarlo porque empecé a predicar el tema y había gente llorando y había gente quebrantado y me dicen que esto no es común, que es un pueblo que no se expresa fácilmente, que no es que son llorones, pero cuando la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, quebranta, cambia, sana, libera y empieza a provocar algo nuevo. Y esto es lo que la Virgen Santísima estaba gozando en este momento, estaba alabando, estaba todo su corazón abierto. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no es una protección de que nada nunca nos va mal. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no es para evitar todo peligro.
Hay personas que nada más se lo pasan orando, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que Señor, protege para que no pase nada. Bueno, lo siento mucho, madre, es que las cosas sí van a pasar. Lo siento mucho, hermana, porque sí, efectivamente, la vida se presenta momentos difíciles, pero lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos sostiene, es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es ese poder que nos levanta cuando humanamente estamos caídos, que nos da una palabra de sabiduría cuando no sabemos la respuesta. ¿Cuántos están ahí con sus dudas? Están diciendo es que no sé qué hacer, es que no encuentro trabajo, es que no sé qué hacer con mis hijos. Y estamos llenos de problemas que nos superan. Bueno, sería tener a alguien ahí como Juan Pablo II, o como el Papa Francisco, o un santo ahí que nos puede dar la respuesta, pero tenemos algo mejor. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Si usted aprende a convivir con Él, a tener el Espíritu Santo en tu vida cada mañana, cada día, no solamente te va a levantar, va a dar a tu cuerpo nuevas fuerzas, te va a levantar en medio de tu oscuridad, de tu enfermedad, y tú no vas a saber cómo pudiste lograr lo que vas a lograr, pero el Espíritu en ti lo va a hacer y te va a dar instrucciones minuto tras minuto tras minuto. Es tu guía, es tu sabiduría, es el entendimiento. Muchos inclusive tienen dudas de la misma palabra y dice, yo no sé leer la Biblia, yo no sé, yo no entiendo. Y es ahí como los mismos discípulos antes de Pentecostés, que Jesús inclusive resucitado les tuvo mucha paciencia y volvía con ellos y les abría el entendimiento. Y ese entender la Sagrada Escritura es por obra del Espíritu Santo en usted. Tal vez usted no ha ocupado de la oración para pedirlo, que usted puede invocar al Espíritu Santo y puede leer el texto bajo la luz del Espíritu Santo con el método Lectio Divino, lo cual nos recomienda la Iglesia, y podemos pedir que nos haga entenderla, no solamente desde el punto de vista histórico, pero que nos haga entender cómo Dios nos está hablando por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, que nos va a motivar a cambios, que nos va a motivar a conversión, que nos va a motivar a saber vivir la vida de acuerdo a ese plan de Dios para nosotros. Esa obra del Espíritu Santo entonces es para todos los días, como era para la Virgen. ¿Se acuerda que presentaron al Hijo en el templo? Y ahí el sacerdote Simeón, que al ver al Hijo en el templo, él dijo, ahora puedo descansar, Señor. Movido por el Espíritu Santo, empezó a profetizar. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno es sensible, uno reconoce al Hijo de Dios, uno lo puede ver en los demás. Puede reconocer a Jesús en los pobres, en los que están sufriendo, en los marginados. Puede ver a Jesús cuando entra, cuando está presente, se siente. Y movido por el Espíritu Santo comienzas a animar, comienza a profetizar, comienza a decir cosas unos a otros que nos anima a caminar en la fe. El Espíritu Santo estaba presente, pero nunca como en ese primer milagro, ¿no es cierto? En ese milagro donde se transformó el vino en las bodas de Caná. ¿Quién estaba presente? La Virgen otra vez. La Virgen estaba presente en ese primer milagro. ¿Y cuál fue ese poder que transformó el vino? Una cosa que estaba presente la Virgen, estaba presente Jesús, los servidores habían llenado las tinajas con agua, pero el milagro, ¿cómo se produjo? Es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realiza el milagro, es el que obra el milagro, el que lo hizo en la transformación y lo hace hoy en día. Yo soy carismática, eso sí, vengo de raíces carismáticas y eso me da una gran ventaja porque yo conozco el poder de Dios presente en la iglesia hoy, pero nunca como en cada misa, nunca como en cada Eucaristía.
Si usted quiere sentir el poder del Espíritu Santo, vaya a tu parroquia. Y tú dices que mi sacerdote no es carismático, no importa. No es por el sacerdote que Dios obra el milagro. Él es parte importante, claro que sí. Pero es por la obra del Espíritu Santo transformando. Y usted cuando contempla esa porción de pan, usted puede quedarse maravillado que las manos del sacerdote tienen la dicha de tocarlo, de participar en este milagro. Usted sacerdote, yo no puedo imaginar tu dicha, ha de ser increíble ese sacerdote y saber que Dios está ocupando de tus manos humanos para tocar ese pan y presenciar y saber que por obra del Espíritu Santo ya no es pan, ya es el cuerpo de Cristo. Imagínate tu dicha, Señor sacerdote, qué maravilla esa vocación al sacerdocio, que no hay nadie que lo puede apreciar más que ustedes, y en esa copa, ese vino que usted puso, esa gotita de agua, que por obra del Espíritu Santo se transforma en el mismo sangre de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo. ¿Quieres un nuevo Pentecostés? Pues vívela plenamente desde tu parroquia, desde tu iglesia, lleno de fe, y diga: ven Espíritu Santo, ven y transforma y haga todo nuevo. Vamos a ir a un corte. Les recuerdo que hay regalos valiosos en ese sorteo. La Biblia carismática está hecho precisamente para celebrar 50 años de la renovación carismática. 2 libros. Sin el Espíritu Santo no hay nada. 5 imágenes de la Virgen Santísima María de Guadalupe y 2 boletos para nuestro siguiente evento aquí en Jalisco, el desayuno de oración. Ya regresamos. ¿Ustedes cómo sería? A veces es difícil transferir como que el conocimiento a la experiencia. Y hay gente que se queda en la experiencia nada más y no buscan profundizarse. Pero yo diría que tenemos que juntar las dos cosas. Tenemos que entender cuál es la obra del Espíritu Santo, qué hace en la iglesia, qué hace en el bautizado y qué estamos pidiendo cuando pedimos un nuevo Pentecostés. Entonces, estamos viendo en este momento una reflexión de cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Siempre estaba presente. Uno piensa que entra y sale, entra y sale. De hecho, a veces cometemos el error que nada más estamos, ven, ven, ven Espíritu Santo, estamos cantando como si podemos traerlo cuando queremos y que se va cuando no. Y no es así, no es así. Él está a todo momento. Él está en todo el mundo, está presente para obrar la voluntad de Dios. Es el poder de Dios que realiza la voluntad de Dios para el mundo entero, que lo puede tomar en este momento y hacer todo nuevo. ¿Sabes eso? No se me desesperan de cambios de clima y de nada de eso. El mundo está en manos de Dios, le pertenece. Y Él que lo creó, lo puede recrear y lo puede hacer como Él quiere, cuando quiere, de la forma que sea, y el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Estamos viendo la vida de Jesucristo, que no sabemos, la Sagrada Escritura no nos relata después de sus 12 años hasta los 33 años, ¿no es cierto? No entendemos exactamente cuál era la vida de Jesucristo en esos años, pero la certeza que tenemos es que el Espíritu Santo estaba en San José. El Espíritu Santo estaba en la Virgen Santísima. El Espíritu Santo estaba en el Hijo de Dios. Como tengo la certeza que el Espíritu Santo está en tu vida también, aunque usted no ha sabido cómo aprovechar esa gracia tan tremenda. Y hoy en día estamos escuchando este tema para ver cuál era la acción en el bautizo de Jesucristo. Cuando Juan lo bautizó, Él había dicho: yo bautizo con agua, pero vendrá después de mí el que va a bautizar en el Espíritu. Y Jesús se presenta un día en el río Jordán y es bautizado, y en el momento del bautismo se posa sobre el Hijo de Dios como en forma de paloma. No estamos hablando de un pajarito, no estamos hablando de una paloma que llega a caer sobre el Hijo de Dios. No es así. A veces uno queda con imágenes nada más del Espíritu Santo como una paloma. No es una paloma, en
forma de, en ese paz, en esa forma de la paloma descendió sobre el Hijo de Dios y se escuchó audiblemente el grito de alegría de Dios Padre. Este es mi Hijo, míralo, escúchalo, haz lo que Él dice. Se puede imaginar en el momento del bautizo la alegría de Dios en tu bautismo también. El Espíritu Santo posando sobre usted, sobre tus hijos, sobre tus ahijados. Hoy día me vino a visitar mi ahijada y en la misa vino, me abrazó y yo pude recordar el momento de su bautismo cuando se imagina esta obra de Dios, del Espíritu Santo llenando su vida. Qué lindo, qué hermoso. Pero no se queda ahí. En el Evangelio de San Lucas nos muestra al Espíritu Santo que impulsó al Hijo de Dios al desierto. Y uno dice, qué feo. ¿Por qué? ¿Por qué nos permite eso? ¿Por qué nos hace sufrir? Pues el Espíritu Santo te lleva al desierto donde va a ser tu encuentro más profundo con Dios, donde vas a poder enfrentar todo tipo de tentación, pero con la palabra y con el Espíritu. Jesús respondió en el desierto con la fuerza del Espíritu Santo, con la inspiración del Espíritu Santo, y contestó desde la palabra. Y cuando salió del desierto, salió diferente, salió lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Es ahí donde el Hijo de Dios entra al templo, saca los rollos y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Hoy día este texto se ha realizado. Y cerró los rollos y todo el mundo, ¿qué pasó? O sea, no entendía nada. Pero cuando el Espíritu Santo lo impulsó a comenzar su misión, y siempre estaba presente, se están dando cuenta. Jesús no hizo nada sin estar acompañado con el poder del Espíritu Santo. ¿Y tú? Y tú estás viviendo tu vida como si no dependieras de Dios, como no necesitaras el Espíritu Santo. No puedo imaginarlo, por eso te va como te va. Entonces pronunció el texto y yo diría, pues, parecería ser que nuestro Papa realmente ha entendido esta palabra, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo nos lleva a una misión, nos lleva a cumplir una misión. Cristo lo sabía. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú comprendes que tú compartes la misma misión de Jesús. Los obispos en Aparecida llegaron a escribir eso, que todos somos discípulos y misioneros porque todos compartimos la misma misión de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era su misión? Uno dice, pues, ¿qué me espera? ¿Cuál era su misión? Pues precisamente eso, correr con el anuncio de la buena noticia, de la buena nueva, dar tus testimonios de fe, atreverte a abrir tu boca, atreverte a hablar de esa buena noticia de la vida que Dios nos ofrece. Y ¿sabes qué? También Dios nos invita a compartir su ministerio de sanación. Ah, no, ya salió la carismática. Claro que sí, porque es para cada bautizado. Todos estamos invitados a orar unos por otros. ¿Por qué no? Dios nos invita a participar en su misión. ¿Y cuál era su misión? Pues léalo, texto tras texto tras texto, donde Él se encontraba con los enfermos, impuso manos, oraba por ellos y se sanaban. Tal vez es muy simple mi fe, pero así me lo transmitieron. A mí me dijeron, Kimberly, si tú ores por los enfermos, se sanarán. Bueno, entonces no estoy orando según mi fe, ni siquiera por separado. Yo estoy orando unido con Cristo en el poder del Espíritu Santo, buscando la perfecta voluntad de Dios. Y claro que sí, orando por los enfermos. ¿Y qué crees? Se sana. Si ustedes están viendo este programa, yo te invito a participar más activamente en el ministerio. Yo te invito a llevar la liberación a los cautivos, a llevar una buena noticia a la gente que vive esclavizados en el pecado,
que están atrapados por maldiciones, por falsas creencias en esta cosa hoy en día tan popular, así del espiritismo y de la Ouija y de los horóscopos y de todo esto que produce maldición para la vida. Inclusive de los creyentes que se han equivocado, les produce una maldición. Y uno puede llegar con una palabra de vida inspirado por el poder del Espíritu Santo y estos cautivos se liberan. ¿Cómo fue Pentecostés inclusive para los apóstoles, hablando de esa misión? ¿Cómo cambió la vida de Pedro, de San Pedro? ¿Lo has pensado? ¿Cómo cambió? Si lo leyeron bien, era pescador, tuvo un encuentro con Jesús, caminó con él, fue escogido por él, aprendió de él, empezó a ir 2 en 2 a los pueblos, a hacer lo mismo que él, pero no era hasta Pentecostés que vemos un Pedro transformado. Vemos a Pedro sin miedo. Yo diría que es el cambio mayor. Eso es donde se va a notar. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene por qué tener miedo. A mí me dijeron, me hospedaron en un rancho precioso, de hecho saludo a mis hermanos ahí, y hay coyotes en la noche y hay todo tipo de ruido. Yo vengo de Ciudad de México, entonces esto para mí es como que novedoso. Y me dice, señora, ¿usted no tuvo miedo? No, nada, o sea, nada, ¿qué me va a dar miedo? ¿Qué me va a dar miedo? Ni un coyote, ni una fuerza del mal, ni un avión, o sea, ¿qué nos puede dar miedo? El Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, de hecho, de quitarnos el temor, de quitarnos la inseguridad, de quitarnos inclusive de estar hablando de nosotros mismos. San Pedro estaba enfocado tal vez en su propia manera de pensar, que decía a Jesús en un momento, no, eso no te puede pasar. Y Jesús le llegó a decir, atrás de mí, Satanás. Dios mío, imagínate, San Pedro antes de Pentecostés estaba hablando con tantísimas equivocaciones y movido por su interés y movido inclusive aquí por Satanás. Pero el que está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo y de ahí en adelante comienza a buscar hacer la voluntad de Dios, comienza a buscar la santidad, sabe que tenemos un defensor, es uno de los títulos del Espíritu Santo, el Paráclito defensor. Ya no está buscando quién me defiende, quién me hace. Uno está tranquilo, esto es lo más bello. Y uno con mucha fortaleza y sabiduría, uno nada más busca cumplir la voluntad del Señor mientras que nos deja tiempo en esta tierra. ¿Acaso no es bello? Entonces San Pedro comienza a anunciar su primera prédica. Su primera prédica dice que se convirtieron como 3,000 personas, imagínate. Qué bello. ¿Qué ha de haber dicho? Bueno, aquí podemos leer en Hechos y los reclamó y dijo, este Jesús que ustedes crucificaron es el Mesías. Y les habló no solamente con palabras convencientes, les habló por el poder del Espíritu Santo que estaba transformando sus corazones y dejaron todo y corrieron con los discípulos. Bendito sea Dios. Pero inmediatamente después hubo persecución en la iglesia. Y esto sucede. Cuando hay obras grandes de Dios, inmediatamente hay persecución. Hay los que quieren apagar este fuego, hay los bomberos dentro y fuera de la iglesia. Y la iglesia en medio de la persecución se unió en oración y orando en Hechos capítulo 4 podemos ver que ellos empezaban a implorar a Dios diciéndole, Señor, estamos siendo atacados, protégenos y concédenos poder actuar con mucha fe y realizar señales de poder y milagros en tu nombre. Y dice el texto que tembló la tierra. A mí me encanta, me fascina. Que hasta la misma naturaleza responde a la oración. Tan fuerte era su oración que conmovió a Dios de tal manera que la tierra tembló. Y quedaron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Si apenas quedaron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cómo que en Hechos capítulo 4 llegaron a estar llenos del poder del Espíritu Santo?
Pues ahora era para su misión, era para su protección, era para que pudiera cumplir la encomienda de Dios. Quedaron llenos de todo carisma, de todos dones, de todos talentos, y de ahí en adelante corrieron sin parar. Y eso Dios nos invita como iglesia hoy. Vamos a pedir un nuevo Pentecostés. Pero ese nuevo Pentecostés no es solamente pedir el milagro de Dios. Vamos a pedir este impulso del Espíritu Santo para ser transformados en Cristo y poder reflejar su gloria y correr sin parar hasta la muerte. Con esa gracia tan grande, este regalo de Dios, su promesa cumplida del Espíritu Santo presente en la vida de cada uno de los creyentes. Vamos a ver quiénes ganaron los premios. No estoy viendo mi teléfono, aquí entran todos los mensajes que dejan en el call center. De hecho, les invito a llamar a Mariavisión porque aquí podemos escucharte, podemos unir nuestra fe con la tuya, podemos orar contigo, estar unidos en esa fe, en esa perseverancia en el Espíritu Santo, creyendo en esa acción de Dios en tu vida. Y por algo no me está funcionando en este momento el internet. Pero vamos a ver, yo voy a escoger los que ganaron los premios y les voy a hacer llegar tus regalos cuando ya me funciona eso. Pero vamos a aprovechar el tiempo entonces y vamos a ponernos en oración. ¿Cuál era esa acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Estaba con Él durante todo su ministerio, estaba con Él cuando se encarnó, cuando toda la vida, primer milagro, todos los milagros, era el poder de Dios actuando, pero más estaba con Él en el momento de la muerte. El Espíritu Santo estaba con nuestro Señor Jesucristo en el momento que entregó su Espíritu. Y quiere acompañar a los que hoy día tienen la dicha, que hoy vas a estar en la presencia de Dios. Y vamos a orar para que usted también pueda entregar su espíritu y puede ser abrazado por el Padre en el cielo y desde ahí puede orar por nosotros y implorar a Dios este nuevo Pentecostés por nosotros también. Jesús ganó la victoria sobre la muerte por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia, está impulsando la iglesia, está santificando la iglesia y vamos a pedir esa gracia para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a orar. Amado Espíritu Santo, ven. Ven a los corazones de cada uno que ha escuchado este mensaje. He pronunciado tu presencia desde toda la eternidad presente, listo para realizar la voluntad del Padre. Realiza la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. En palabras que no somos capaces de entender a veces, ore por nosotros, implora a Dios por nuestras necesidades, por nuestra santidad, por nuestra transformación, por nuestra conversión, que seamos santos por el poder del Espíritu Santo y derrama esa gracia sobre toda la iglesia, sobre el Papa Francisco, sobre nuestros obispos, sobre nuestros sacerdotes, sobre cada bautizado, refrescando nuestro ministerio, reavivándonos, arrancando de nuestra vida lo que no pertenece a Dios y en su lugar llenándonos de toda clase de dones, de gracias, de bendiciones, para que podamos llegar a decir, yo estoy llena del Espíritu Santo y se me nota. Señor Jesús, gracias por esa gracia de que por tu muerte y resurrección tenemos la dicha de poder creer que hoy en día esa bendición es para nosotros también. Gracias, Señor, por este nuevo Pentecostés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si me permiten, parece ser que ya llegaron, ya puedo ver los mensajes. Entonces quisiera ver quiénes ganaron el libro, la Biblia Carismática. La vamos a dar a Blanca Estela Alonso de Zapopan, Jalisco. Vamos a dar los dos libros, Sin Espíritu Santo no hay nada. La primera vamos a dar a Angélica María Sandoval de Guadalajara, Jalisco. La segunda la vamos a dar a Catalina Martínez de San Luis Potosí. Y a ver, vamos a... Ay, Dios mío.
tengo problemas con el internet hoy. Vamos a dar los 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Te queda lejos. Elba Hurtado Prego, avísame si quieres ir al desayuno, amiga, ganaste 2 boletos. Me encantaría verte aquí en Zapopan. De hecho, mando a toda tu familia un abrazo muy fuerte. Y si no, pues avísanos si no vas a poder ocuparlos. Y vamos a dar 5 imágenes de la Virgen de Guadalupe a Rita Díaz Aquino de Guadalajara, a Elmía Martínez de Zapopan, Jalisco. Vamos a dar el siguiente a Fernando Sedano de Zapopan, Jalisco, 2 más. A Guadalupe Yareli de Zapopan, Jalisco, y 1 más. A Graciela Hurtado de Zapopan, Jalisco. Y uno dice, ¿por qué todos de Jalisco? ¿Por qué todos de Guadalajara? Pues son los que nos están llamando. Si usted quiere ganar, usted tiene que llamar. Si usted quiere que Dios conteste a tu oración, tienes que orar. Vamos a dejarte entonces en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento. No te vayas, vamos a estar aquí orando por usted, confiando en este nuevo Pentecostés para tu vida y para la iglesia entera. Que el Señor te bendiga.